had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. En medio del desierto abrasador, un hombre huye de su pasado, escondido entre las arenas del olvido. Moisés, príncipe de Egipto convertido en pastor, jamás imaginó que un arbusto en llamas cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Pero, ¿cómo es posible que, frente al fuego eterno y la voz del Todopoderoso, aquel hombre no se inclinara de inmediato? ¿Qué misterio se esconde detrás de la duda de Moisés? Un hombre frente a la voz de Dios, un llamado imposible y una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Por qué Moisés dudó ante la zarza ardiente? La respuesta no es tan simple como decir que le faltó fe. Moisés no dudó porque no creyera en Dios, sino porque se veía incapaz de ser el instrumento que el cielo había escogido. Después de huir de Egipto, cargaba con la culpa de haber matado a un hombre y con la vergüenza de haber abandonado a su pueblo. Ya no era el príncipe fuerte que hablaba con autoridad, sino un exiliado, inseguro de sus palabras y de sí mismo. Ante el fuego que no se consumía, Moisés se atrevió a discutir con Dios. ¿Quién soy yo para ir al faraón? No soy elocuente, soy torpe al hablar. ¿Y si no me creen? Su duda no era incredulidad hacia el poder divino, sino miedo humano a no estar a la altura del llamado. Moisés dudó porque sabía que su debilidad era real. Y fue precisamente allí donde Dios reveló su plan. No se trataba de lo que Moisés podía hacer, sino de lo que Dios haría a través de él. Y así comienza una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Un pastor temeroso que se transforma en el libertador de Israel. El fuego de la zarza ardiente no era solo un milagro para asombrar, era el inicio de una confrontación épica entre el hombre y su destino, entre un imperio y el Dios verdadero. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Moisés, el hombre que discutió con Dios, te dejará sin aliento. Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. José estaba ya en Egipto. Murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de José, y que dijo a su pueblo: mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Les impusieron, pues, capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos,
con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, diciéndoles: cuando asistáis a las hebreas, observad bien las 2 piedras. Si es niño, hacedle morir; si es niña, dejadla con vida. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. Concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos, a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Bajó la hija de Faraón a bañarse en el río, y, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la cogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es uno de los niños hebreos». Entonces dijo la hermana a la hija de Faraón: «¿Quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño?» «Vete», le contestó la hija de Faraón. Fue, pues, la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció, y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo, y le llamó Moisés, diciendo: «De las aguas lo he sacado». En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos, y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: «¿Por qué pegas a tu compañero?». Él respondió: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio?». Moisés, lleno de temor, se dijo: «La cosa ciertamente se sabe». Supo Faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle. Pero él huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Se sentó junto a un pozo. Tenía un sacerdote de Madián 7 hijas, que fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas de su padre. Pero vinieron los pastores y las echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa y les abrevó el rebaño. Al volver ellas a donde su padre Reuel, éste les dijo: «¿Cómo es que venís hoy tan pronto?». Respondieron: «Un egipcio nos libró de las manos de los pastores, y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño». Preguntó entonces a sus hijas: «¿Y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma». Aceptó Moisés morar con aquel hombre, que dio a Moisés su hija Sephora. Esta dio a luz un hijo y llamóle Gersom, pues dijo: «Forastero soy en tierra extraña». Durante este largo período murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor
que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos, y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto, y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo: «Pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza?». Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Heme aquí». Le dijo: «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada». Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios, y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Dijo Moisés a Dios: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». Respondió: «Yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte». Contestó Moisés a Dios: «Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten: ¿cuál es su nombre?». Component placement. ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Y añadió: «Así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros». Siguió Dios diciendo a Moisés: «Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto, y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, gibitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto, y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite, pues, que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino forzado por mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y después os dejará salir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partáis no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Respondió Moisés y dijo: no van a creerme, ni escucharán mi voz, pues dirán: ¿no se te ha aparecido Yahvé? Díjole Yahvé: ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. Yahvé le dijo:
échalo a tierra. Lo echó a tierra y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Dijo Yahvé a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano, para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Añadió Yahvé: mete tu mano en el pecho. Metió él la mano en su pecho, y cuando la volvió a sacar estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Y le dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. La volvió a meter, y cuando la sacó de nuevo, estaba ya como el resto de su carne. Así pues, si no te creen ni escuchan la voz por la primera señal, creerán por la segunda. Y si no creen tampoco por estas dos señales y no escuchan tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo. Y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Dijo Moisés a Yahvé: por favor, Señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Le respondió Yahvé: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Él replicó: por favor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés, y le dijo: ¿no tienes a tu hermano a Aarón el levita? Sé que él habla bien. He aquí que justamente ahora sale a tu encuentro, y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Toma también en tu mano este cayado, porque con él has de hacer las señales. Moisés volvió y regresó a casa de Jetro, su suegro, y le dijo: con tu permiso, me vuelvo a ver a mis hermanos de Egipto para saber si viven todavía. Dijo Jetro a Moisés: vete en paz. Yahvé dijo a Moisés en Madián: anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que buscaban tu muerte. Tomó, pues, Moisés a su mujer y a su hijo, y montándolos sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés el cayado de Dios en su mano, y dijo Yahvé a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, harás delante de Faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo, por mi parte, endureceré su corazón, y no dejará salir al pueblo. Y dirás a Faraón: así dice Yahvé: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho: deja ir a mi hijo para que me dé culto. Pero como tú no quieres dejarle partir, mira que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y sucedió que en el camino le salió al encuentro Yahvé en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Tomó entonces Sephorá un cuchillo de pedernal y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés, diciendo: tú eres para mí esposo de sangre. Y Yahvé le soltó. Ella había dicho: esposo de sangre, por la circuncisión. Dijo Yahvé a Aarón: vete al desierto al encuentro de Moisés. Partió pues, y le encontró en el monte de Dios y le besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras que Yahvé le había encomendado, y todas las señales que le había mandado hacer. Fueron pues Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón refirió todas las palabras que Yahvé había dicho a Moisés, el cual hizo las señales delante del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Yahvé había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Después se presentaron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: así dice Yahvé, el Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Respondió Faraón: ¿quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel?
no conozco a Yahvé, y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite, pues, que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto les replicó: ¿por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? Idos a vuestra tarea. Y añadió Faraón: ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿queréis interrumpir sus trabajos? Aquel mismo día dio Faraón esta orden a los capataces del pueblo y a los escribas: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a buscársela, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes sin rebajarla, pues son unos perezosos, y por eso claman diciendo: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a palabras mentirosas. Salieron los capataces del pueblo diciendo: esto dice Faraón: no os daré ya más paja. Id vosotros mismos a buscárosla donde la podáis hallar. Pero vuestra tarea no se disminuirá en nada. Esparcióse, pues, el pueblo por el país de Egipto en busca de rastrojo para emplearlo como paja. Los capataces, por su lado, los apremiaban, diciendo: terminad la tarea que os ha sido fijada para cada día, como cuando había paja. A los escribas de los israelitas, que los capataces de Faraón habían puesto al frente de aquellos, se les castigó, diciéndoles: ¿por qué no habéis hecho, ni ayer ni hoy, la misma cantidad de ladrillos que antes? Los escribas de los israelitas fueron a quejarse a Faraón, diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, y sin embargo nos dicen: haced ladrillos, y he aquí que tus siervos son castigados. Él respondió: haraganes sois, grandes haraganes. Por eso decís: vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Pues id a trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar la cantidad de ladrillos señalada. Los escribas de los israelitas se vieron en grande aprieto, pues les ordenaron: no disminuiréis vuestra producción diaria de ladrillos. Encontráronse, pues, con Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida de su entrevista con Faraón, y les dijeron: que Yahvé os examine y que él os juzgue por habernos hecho odiosos a Faraón y a sus siervos, y haber puesto la espada en sus manos para matarnos. Volvióse entonces Moisés a Yahvé y dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, está maltratando a este pueblo, y tú no haces nada por librarle. Respondió Yahvé a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, porque bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir, y bajo fuerte mano él mismo los expulsará de su territorio. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. También con ellos establecí mi alianza, para darles la tierra de Canaán, la tierra en que peregrinaron y en la que moraron como forasteros. Y ahora, al oír el gemido de los israelitas reducidos a esclavitud por los egipcios, he recordado mi alianza. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahvé. Yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios. Os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso y castigos grandes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia. Yo, Yahvé. Moisés dijo esto a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés, consumidos por la dura servidumbre.
Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: «Ve a hablar con Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio». Respondió Moisés ante Yahvé: «Si los israelitas no escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón, a mí que soy torpe de palabra?». Pero Yahvé habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar del país de Egipto a los israelitas. Estos son los jefes de sus casas paternas, hijos de Rubén, primogénito de Israel: Enoc, Payú, Jezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Kehat, Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137. Hijos de Gerson: Libni y Simei según sus familias. Hijos de Kehat: Amram, Yishar, Hebrón y Uzziel. Los años de la vida de Kehat fueron 133 años. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas, por sus linajes. Amram tomó por mujer a Joquebed, su tía, de la cual nacieron Aarón y Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137. Hijos de Yishar: Coré, Nefeg y Zicri. Hijos de Uzziel: Misael, Elsafán y Sitri. Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Amminadab, hermana de Naxón, de la cual le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Hijos de Coré: Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, y de ella nació Pinjas. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Estos son, pues, aquel Aarón y aquel Moisés, a quienes dijo Yahvé: «Sacad a los israelitas de la tierra de Egipto en orden de campaña». Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los israelitas. Estos son Moisés y Aarón. El día en que Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, le dijo: «Yo soy Yahvé. Di a Faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga». Moisés respondió ante Yahvé: «Siendo yo torpe de palabra, ¿cómo me va a escuchar Faraón?». Dijo Yahvé a Moisés: «Mira que te he constituido como Dios para Faraón y a Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y a Aarón, tu hermano, se lo dirá a Faraón, para que deje salir de su país a los israelitas. Yo, por mi parte, endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Faraón no os escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mi ejército, mi pueblo, los israelitas, a fuerza de duros castigos. Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel». Moisés y Aarón hicieron lo que les mandó Yahvé. Tenía Moisés 80 años, y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, y dijo: «Cuando Faraón os diga: haced algún prodigio, dirás a Aarón: toma tu cayado y échalo delante de Faraón, y que se convierta en serpiente». Presentáronse, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron lo que Yahvé había ordenado. Aarón echó su cayado delante de Faraón y de sus servidores, y se convirtió en serpiente. También Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los sabios egipcios, hicieron con sus encantamientos las mismas cosas. Echó cada cual su vara, y se trocaron en serpientes, pero el cayado de Aarón devoró sus varas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó, conforme había predicho Yahvé. Entonces dijo Yahvé a Moisés: «El corazón de Faraón es obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana,
cuando vaya a la ribera. Le saldrás al encuentro a la orilla del río, llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente, y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo, para que me den culto en el desierto. Pero hasta el presente no has escuchado. Así dice Yahvé: en esto conocerás que yo soy Yahvé. Mira que voy a golpear con el cayado que tengo en la mano las aguas del río, y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán, y el río quedará apestado, de modo que los egipcios no podrán ya beber agua del río. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu cayado, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sobre sus ríos, sobre sus lagunas y sobre todos sus depósitos de agua. Se convertirán en sangre, y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los árboles y las piedras. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Alzó el cayado y golpeó las aguas que hay en el río en presencia de Faraón y de sus servidores, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron. El río quedó apestado, de modo que los egipcios no pudieron beber el agua del río. Hubo sangre en todo el país de Egipto. Pero lo mismo hicieron con sus encantamientos los magos de Egipto. Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, como había dicho Yahvé. Se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso de ello. Y todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber las aguas del río. Pasaron 7 días desde que Yahvé hirió el río. Y dijo Yahvé a Moisés: preséntate a Faraón y dile: así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarle partir, infestaré de ranas todo tu país. El río bullirá de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Dijo Yahvé a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu cayado sobre los canales, sobre los ríos y sobre las lagunas, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: pedid a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahvé. Respondió Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que se alejen las ranas de ti y de tus casas, y queden solamente en el río. Mañana, contestó él. Replicó Moisés: será conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Yahvé, nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán solo en el río. Salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Invocó Moisés a Yahvé acerca de las ranas que afligían a Faraón, y Yahvé hizo lo que Moisés pedía. Murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron en montones y el país apestaba. Pero Faraón, viendo que tenía este respiro, endureció su corazón y no les escuchó como había predicho Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: di a Aarón: extiende tu cayado y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos sobre todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra, y hubo mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de Egipto. Los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron.
Hubo, pues, mosquitos sobre hombres y ganados. Dijeron los magos a Faraón: «Es el dedo de Dios». Pero el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó como había dicho Yahvé. Yahvé dijo a Moisés: «Levántate muy de mañana, preséntate a Faraón cuando vaya a la ribera, y dile: así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si no dejas salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios y hasta el suelo sobre el cual están se llenarán de tábanos. Pero exceptuaré ese día la región de Gosen, donde está mi pueblo, para que no haya allí tábanos, a fin de que sepas que yo soy Yahvé en medio de la tierra. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este prodigio sucederá mañana». Así lo hizo Yahvé, y un enorme enjambre de tábanos vino sobre la casa de Faraón y las casas de sus siervos, y toda la tierra de Egipto. La tierra fue devastada por los tábanos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: «Id y ofreced sacrificios a vuestro Dios en este país». Moisés respondió: «No conviene que se haga así, porque el sacrificio que ofrecemos a Yahvé, nuestro Dios, es abominación para los egipcios. ¿No nos apedrearían los egipcios si ofreciéramos ante sus ojos un sacrificio que para ellos es abominable? Iremos 3 jornadas de camino por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, según Él nos ordena». Contestó Faraón: «Os dejaré ir, para que ofrezcáis en el desierto sacrificios a Yahvé, vuestro Dios, con tal que no vayáis demasiado lejos. Rogad por mí». Moisés respondió: «En cuanto salga rogaré a Yahvé, y mañana los tábanos se alejarán de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que no nos siga engañando Faraón, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Yahvé». Salió, pues, Moisés de la presencia de Faraón, y rogó a Yahvé. Hizo Yahvé lo que Moisés pedía, y alejó los tábanos del Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin quedar ni uno. Pero también esta vez endureció Faraón su corazón, y no dejó salir al pueblo. Yahvé dijo a Moisés: «Preséntate a Faraón y dile: así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me den culto. Si te niegas a dejarle salir y lo sigues reteniendo, mira que la mano de Yahvé caerá sobre tus ganados del campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Habrá una grandísima peste. Pero Yahvé hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, de modo que nada perecerá de lo perteneciente a Israel». Y Yahvé fijó el plazo, diciendo: «Mañana hará esto Yahvé en el país». Al día siguiente cumplió Yahvé su palabra, y murió todo el ganado de los egipcios. Mas del ganado de los israelitas no murió ni una sola cabeza. Faraón mandó hacer averiguaciones, y se vio que del ganado de Israel no había muerto ni un solo animal. Sin embargo, se endureció el corazón de Faraón y no dejó salir al pueblo. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: «Tomad 2 grandes puñados de hollín de horno, y que Moisés lo lance hacia el cielo, en presencia de Faraón. Se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto, y formará erupciones pustulosas, en hombres y ganados, por toda la tierra de Egipto». Tomaron, pues, hollín de horno, y presentándose ante Faraón, lo lanzó Moisés hacia el cielo, y hubo erupciones pustulosas en hombres y ganados. Ni los magos pudieron permanecer delante de Moisés a causa de las erupciones, pues los magos tenían las mismas erupciones que todos los egipcios. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón, que no les escuchó, según Yahvé había dicho a Moisés. Dijo Yahvé a Moisés: «Levántate de mañana, preséntate a Faraón y dile: así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me den culto. Porque esta vez voy a enviar todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con peste, ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado con vida, para hacerte ver mi poder y para que sea celebrado mi nombre sobre toda la tierra. Tú te opones todavía a mi pueblo para no dejarle salir. Pues mira que mañana, a esta hora, haré llover una granizada tan fuerte como no hubo otra en Egipto desde el día en que fue fundado hasta el presente. Ahora, pues,
Manda poner a salvo tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque el granizo descargará sobre todos los hombres y animales que se hallan en el campo, y cuantos no se hayan recogido bajo techumbre perecerán. Aquellos de los siervos de Faraón que temieron la palabra de Yahvé pusieron al abrigo a sus siervos y su ganado, mas los que no hicieron caso de la palabra de Yahvé dejaron en el campo a sus siervos y su ganado. Dijo Yahvé a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los ganados y sobre todas las hierbas del campo que hay en la tierra de Egipto. Extendió Moisés su cayado hacia el cielo, y Yahvé envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra, y Yahvé hizo llover granizo sobre el país de Egipto. El granizo y los rayos mezclados con el granizo cayeron con fuerza tan extraordinaria que nunca hubo semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. El granizo hirió cuanto había en el campo en todo el país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. El granizo machacó también toda la hierba del campo, y quebró todos los árboles del campo. Tan solo en la región de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo granizo. Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ahora sí, he pecado, Yahvé es el justo, y yo y mi pueblo somos inicuos. Rogad a Yahvé que cesen ya los truenos y el granizo, y os dejaré salir. No tendréis que quedaros más tiempo aquí. Moisés le respondió: cuando salga de la ciudad extenderé mis manos hacia Yahvé, cesarán los truenos, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es de Yahvé. Pero bien sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía a Yahvé, Dios. Fueron destrozados el lino y la cebada, pues la cebada estaba ya en espiga y el lino en flor. El trigo y la espelta no fueron destrozados por ser tardíos. Dejando a Faraón, salió Moisés de la ciudad, extendió las manos hacia Yahvé, y cesaron los truenos y granizos, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Cuando Faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar, endureciendo su corazón, tanto como sus siervos. Endurecióse, pues, el corazón de Faraón y no dejó salir a los israelitas como Yahvé había dicho por boca de Moisés. Dijo Yahvé a Moisés: ve a Faraón, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para obrar estas señales mías en medio de ellos, y para que puedas contar a tu hijo y al hijo de tu hijo cómo me divertí con Egipto y las señales que realicé entre ellos, y sepáis que yo soy Yahvé. Fueron, pues, Moisés y Aarón donde Faraón y le dijeron: así dice Yahvé, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejar salir a mi pueblo, mira que mañana traeré langosta sobre tu territorio, y cubrirán la superficie del país, de suerte que ni podrá verse el suelo. Devorarán lo que os quedó de la granizada, y comerán todos los árboles que os crecen en el campo. Llenarán tus casas, las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el día en que existieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Y retirándose salió de la presencia de Faraón. Dijeron entonces a Faraón sus siervos: ¿hasta cuándo de ser este hombre causa de nuestra ruina? Deja salir a esa gente y que den culto a Yahvé, su Dios. Te darás cuenta a tiempo de que Egipto se pierde. Hicieron, pues, volver a Moisés y a Aarón a la presencia de Faraón, el cual les dijo: id a dar culto a Yahvé, vuestro Dios. ¿Quiénes van a ir? Respondió Moisés: saldremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas, porque es nuestra fiesta de Yahvé. Contestóles: así esté Yahvé con vosotros como voy a dejaros salir a vosotros con vuestros pequeños. Ved cómo a la vista están vuestras malas intenciones. No será así. Salid si queréis los varones solos y dad culto a Yahvé, pues eso es lo que buscabais. Y fueron echados de la presencia de Faraón. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta, que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su cayado sobre la tierra de Egipto, y Yahvé hizo soplar el solano sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y cuando amaneció, el solano había traído la langosta. La langosta invadió todo el país de Egipto,
y se posó en todo el territorio egipcio, en cantidad tan grande como nunca había habido antes tal plaga de langosta ni la habría después. Cubrieron toda la superficie del país hasta oscurecer la tierra. Devoraron toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. No quedó nada verde ni en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a toda prisa a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Yahvé, vuestro Dios, y contra vosotros. Ahora, pues, perdonad por favor mi pecado, siquiera por esta vez. Rogad a Yahvé, vuestro Dios, que aparte de mí al menos esta mortandad. Salió Moisés de la presencia de Faraón y rogó a Yahvé. Yahvé hizo que soplara con gran violencia un viento del mar que se llevó la langosta y la echó al mar de Suf. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir a los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, y haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse. Extendió, pues, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo por 3 días densas tinieblas en todo el país de Egipto. No se veían unos a otros, y nadie se levantó de su sitio por espacio de 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Llamó Faraón a Moisés y dijo: Id y dad culto a Yahvé, que se queden solamente vuestras ovejas y vuestras vacadas. También vuestros pequeños podrán ir con vosotros. Respondió Moisés: Nos tienes que conceder también sacrificios y holocaustos, para que los ofrendemos a Yahvé, nuestro Dios. También nuestro ganado ha de venir con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para dar culto a Yahvé, nuestro Dios. Y no sabemos todavía qué hemos de ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. Yahvé endureció el corazón de Faraón, que no quiso dejarle salir. Y dijo Faraón a Moisés: Retírate de mi presencia, guárdate de volver a ver mi rostro, pues el día en que veas mi rostro, morirás. Respondió Moisés: Tú lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. Dijo Yahvé a Moisés: Todavía traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, tras de lo cual os dejará marchar de aquí, y cuando, por fin, os deje salir del país, él mismo os expulsará de aquí. Habla, pues, al pueblo, y que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. Yahvé hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios. Además, Moisés era un gran personaje en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los servidores de Faraón como a los ojos del pueblo. Moisés dijo: Así dice Yahvé: Hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto, y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. Y se elevará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo, ni lo habrá. Pero entre los israelitas ni siquiera un perro ladrará ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis cómo Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán delante de mí, diciendo: Sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y entonces saldré. Y, ardiendo en cólera, salió de la presencia de Faraón. Y dijo Yahvé a Moisés: No os escuchará Faraón, para que así pueda yo multiplicar mis prodigios en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón obraron todos estos prodigios ante Faraón. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir de su país a los israelitas. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne.
La comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Nada del comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, lo que sobre el amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis de prisa. Es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiere el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Durante 7 días comeréis ácimos. Ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde el día primero hasta el día 7 coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. El primer día tendréis reunión sagrada. También el día 7 os reuniréis en reunión sagrada. Ningún trabajo se hará en esos días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Guardad la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guardad este día de generación en generación como decreto perpetuo. Comeréis ácimos en el mes primero, desde la tarde del día 14 del mes hasta la tarde del día 21. No habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. Todo aquel que coma algo fermentado, sea forastero natural del país, será exterminado de la comunidad de Israel. No comeréis nada fermentado. En todo lugar donde habitéis, comeréis ácimos. Llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: Id en busca de reses menores para vuestras familias e inmolad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre de la vasija. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará y herirá a los egipcios. Pero al ver la sangre en el dintel y en las 2 jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Guardad este mandato como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará Yahvé, según su promesa. Y cuando os pregunten vuestros hijos: ¿qué significa para vosotros este rito?, responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se postró para adorar. Fueron los israelitas e hicieron lo que había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y sucedió que, a medianoche, Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. Levantóse Faraón aquella noche, con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo gran alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Llamó Faraón a Moisés y a Aarón durante la noche, y les dijo: Levantaos y salid en medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas, e id a dar culto a Yahvé, como habéis dicho. Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacadas, como dijisteis. Marchaos y bendecidme también a mí. Los egipcios por su parte instaban al pueblo para acelerar su salida del país, pues decían: vamos a morir todos. Tomó, pues, el pueblo la masa, antes que fermentara, y envolviendo en los mantos las artesas de la harina, se las cargaron a hombros. Los israelitas hicieron lo que les dijo Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales se los prestaron. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una muchedumbre abigarrada y grandes rebaños de ovejas y vacas. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas ácimas, porque no había fermentado todavía, pues al ser echados de Egipto no pudieron tomar víveres ni provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Noche de guardia fue esta para Yahvé,
para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé para todos los israelitas por todas sus generaciones. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: Estas son las normas sobre la Pascua. No comerá de ella ningún extranjero. Todo siervo, comprado por dinero, a quien haya circuncidado, podrá comerla. Pero el residente y el jornalero no la comerán. Se ha de comer dentro de casa. No sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Yahvé, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos. Pero ningún incircunciso podrá comerla. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas. Tal como había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Yahvé del país de Egipto a los israelitas en orden de campaña. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas. Ya sean hombres o animales, míos son todos. Dijo, pues, Moisés al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte, y no comáis pan fermentado. Salís hoy, en el mes de Abib. Así, cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los gibitas y de los jebuseos, que juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás ese rito en este mes. 7 días comerás ácimos, y el día séptimo será fiesta de Yahvé. Se comerán ácimos durante 7 días, y no se verá pan fermentado en tu casa, ni levadura en tu casa, en todo tu territorio. En aquel día harás saber a tu hijo: Esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. Y esto te servirá como señal en tu mano, y como recordatorio ante tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Guardarás este precepto, año por año, en el tiempo debido. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra del cananeo, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno, todo primer nacido de tus ganados. Si son machos, pertenecen también a Yahvé. Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: ¿qué significa esto?, le dirás: Con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de servidumbre. Como Faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso sacrifico a Yahvé todo macho que abre el seno materno, y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Cuando Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto. Pues se dijo Dios: no sea que, al verse atacado, se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, diciendo: ciertamente Dios os visitará, y entonces llévaos de aquí mis huesos con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Frente a ese lugar acamparéis, junto al mar. Faraón dirá de los israelitas: andan errantes en el país, y el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón de Faraón, y os perseguirá. Pero yo manifestaré mi gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio?
Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Contestó Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes, y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca jamás. Yahvé peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. Dijo Yahvé a Moisés: ¿por qué sigues clamándome? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos de Faraón, y los carros con sus herreros. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y a su gente, a todo el ejército de Faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron a pie enjuto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Dijeron: canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yah. Él es mi salvación. Él, mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi Padre, a quien exalto. Un guerrero Yahvé, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Cubriólos el abismo, hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, relumbra por su fuerza. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. En tu gloria inmensa derribas tus contrarios. Desatas tu furor y los devora como paja. Al soplo de tu ira se apiñaron las aguas. Se irguieron las olas como un dique. Los abismos cuajaron en el corazón del mar. Dijo el enemigo: marcharé a su alcance, repartiré despojos, se saciará mi alma, sacaré mi espada y los aniquilará mi mano. Mandaste tu soplo, cubriólos el mar,
se hundieron como plomo en las temibles aguas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Tendiste tu diestra y los tragó la tierra. Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Tu poder los condujo a tu santa morada. Oyéronlo los pueblos, se turbaron, dolor como de parto en Filistea. Los príncipes de Edom se estremecieron, se angustiaron los jefes de Moab y todas las gentes de Canaán temblaron. Pavor y espanto cayó sobre ellos. La fuerza de tu brazo los hizo enmudecer como una piedra, hasta que pasó tu pueblo, oh Yahvé, hasta pasar el pueblo que compraste. Tú le llevas y le plantas en el monte de tu herencia, hasta el lugar que tú te has preparado para tu sede. Oh Yahvé, al santuario, Adonai, que tus manos prepararon. Yahvé reinará por siempre jamás. Porque cuando los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros entraron en el mar, Yahvé hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos, mientras que los israelitas pasaron a pie enjuto por medio del mar. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tímpano y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en coro. Y María les entonaba el estribillo: Cantad a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí dio a Israel decretos y normas, y allí le puso a prueba. Y dijo: Si de veras escuchas la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Después llegaron a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partieron de Elim, y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del 2º mes después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés: Mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Mas el día 6º, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble que la de los demás días. Dijeron, pues, Moisés y Aarón a toda la comunidad de los israelitas: Esta tarde sabréis que es Yahvé quien os ha sacado del país de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Yahvé, porque ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y añadió Moisés: Yahvé os dará esta tarde carne para comer, y por la mañana pan en abundancia, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Dijo entonces Moisés a Aarón: Ordena a toda la comunidad de los israelitas: Acercaos a Yahvé, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas, cuando ellos miraron hacia el desierto, y aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Y Yahvé habló a Moisés, diciendo: He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: Al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan, y así sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo:
Este es el pan que Yahvé os da por alimento. He aquí lo que manda Yahvé: que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gomor por cabeza, según el número de los miembros de vuestra familia. Cada uno recogerá para la gente de su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros poco. Pero cuando lo midieron con el gomor, ni los que recogieron poco tenían de menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para su sustento. Moisés les dijo: que nadie guarde nada para el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos guardaron algo para el día siguiente. Pero se llenó de gusanos y se pudrió, y Moisés se irritó contra ellos. Lo recogían por las mañanas, cada cual según lo que necesitaba, y luego, con el calor del sol, se derretía. El día sexto recogieron doble ración, 2 gomor por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés. Él les respondió: esto es lo que manda Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Coced lo que se deba cocer, hervid lo que se tenga que hervir, y lo sobrante, guardado como reserva para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente, según la orden de Moisés. Y no se pudrió, ni se agusanó. Dijo entonces Moisés: hoy comeréis esto, porque es sábado de Yahvé, y en tal día no hallaréis nada en el campo. 6 días podéis recogerlo, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. A pesar de todo, salieron algunos del pueblo a recogerlo el séptimo día, pero no encontraron nada. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandatos y mis leyes? Mirad que Yahvé os ha puesto el sábado. Por eso el día sexto os da ración para 2 días. Quédese cada uno en su sitio, y que nadie se mueva de su lugar el día séptimo. Y el día séptimo descansó el pueblo. La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro, blanco y con sabor a torta de miel. Dijo Moisés: esto manda Yahvé: llenad un gomor de maná, y conservadlo para vuestros descendientes, para que vean el pan con que os alimente en el desierto cuando os saqué del país de Egipto. Dijo, pues, Moisés a Aarón: toma una vasija, pon en ella un gomor lleno de maná, y colócalo ante Yahvé, a fin de conservarlo para vuestros descendientes. Tal como Yahvé se lo mandó a Moisés, Aarón lo puso ante el testimonio para conservarlo. Los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. El gomor es la 10ª parte de la medida. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin, a la orden de Yahvé, para continuar sus jornadas, y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. 72. El pueblo entonces se querelló contra Moisés, diciendo: danos agua para beber. Respondióles Moisés: ¿por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: ¿nos has hecho salir de Egipto para hacerme morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados? Clamó Moisés a Yahvé y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió Yahvé a Moisés: pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la piña, en Horeb. Golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Meribá, a causa de la querella de los israelitas, y por haber tentado a Yahvé, diciendo: ¿está Yahvé entre nosotros o no? Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elígete a algunos hombres, y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés, y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Después edificó Moisés un altar, al que puso por nombre Yahvé Nisi, diciendo: la bandera de Yahvé en la mano, Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y como Yahvé había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, y a sus hijos. El uno se llamaba Gersón, pues Moisés dijo: forastero soy en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés: el Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón. Llegó, pues, Jetro, suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de Moisés, al desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, Jetro, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y le besó. Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho a Faraón y a los egipcios en favor de Israel, todos los trabajos sufridos en el camino y cómo Yahvé les había librado de ellos. Jetro se alegró de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios. Y dijo Jetro: bendito sea Yahvé, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, se sentó Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo, y dijo: ¿cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo dicto sentencia entre unos y otros, y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Acabarás agotándote, tú y este pueblo que está contigo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas. No podrás hacerlo tú solo. Así que escúchame. Te voy a dar un consejo, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y lleva ante Dios sus asuntos. Enséñales los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia, juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes. Tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte podrá volver en paz a su lugar. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió, pues, hombres capaces de entre todo Israel, y los puso al frente del pueblo, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Al 3er mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y como vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue,
Pues Moisés se convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Dijo Yahvé a Moisés, mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés, ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Deslinde el contorno de la montaña, y guardaos de subir al monte y aun de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte morirá. Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o asaeteado. Sea hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, subirán ellos al monte. Bajó, pues, Moisés del monte, a donde estaba el pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, y absteneos de mujer. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Dijo Yahvé a Moisés, baja y conjura al pueblo que no traspase las lindes para ver a Yahvé, porque morirían muchos de ellos. Aun los sacerdotes que se acercan a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo, señala un límite alrededor del monte y decláralo sagrado. Yahvé le dijo, anda, baja, y luego subes tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán las lindes para subir hacia Yahvé a fin de que no irrumpa contra ellos. Bajó, pues, Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que podemos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Respondió Moisés al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté ante vuestros ojos, y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Dijo Yahvé a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo.
No haréis junto mi dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Estás con las normas que has de dar. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años, y el 7º quedará libre sin pagar rescate. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer, y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, renuncio a la libertad, su amo le llevará ante Dios y, arrimándolo a la puerta o a la jamba, su amo le horadará la oreja con una lezna, y quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta no saldrá de la esclavitud como salen los esclavos. Si no agrada a su señor que la había destinado para sí, éste permitirá su rescate, y no podrá venderla a gente extraña tratándola con engaño. Si la destina para su hijo, le dará el mismo trato que a sus hijas. Si toma para sí otra mujer, no le disminuirá a la primera la comida, ni el vestido ni los derechos conyugales. Y si no le da estas 3 cosas, ella podrá salirse de balde sin pagar rescate. El que hiera mortalmente a otro, morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios se lo puso al alcance de la mano, yo te señalaré un lugar donde éste pueda refugiarse. Pero al que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. El que pegue a su padre o a su madre morirá. Quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. Quien maldiga a su padre o a su madre, morirá. Si 2 hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que, después de guardar cama, puede levantarse y andar por la calle, apoyado en su bastón, el que le hirió quedará exculpado, pero pagará el tiempo perdido y los gastos de la curación completa. Si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo y muere a sus manos, cae bajo la ley de venganza. Pero si sobrevive 1 día o 2, no será vengado, pues lo había comprado con dinero. Si unos hombres, en el curso de una riña, dan un golpe a una mujer encinta, y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. Pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva en el ojo y le deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno salta un diente a su siervo o a su sierva, le pondrá en libertad en compensación del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará exculpado. Mas si el buey acorneaba ya desde tiempo atrás, y su dueño, aun advertido, no le vigiló, y ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y también su dueño morirá. Si se le impone un precio por ello, dará en rescate de su vida cuanto le impongan. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, se pagarán 30 siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. Si un hombre deja abierto un pozo, o si cava un pozo y no lo tapa, y cae en él un buey o un asno, el propietario del pozo pagará al dueño de ellos el precio en dinero, y el animal muerto será suyo. Si el buey de uno acornea al buey de otro, causándole la muerte, venderán el buey vivo y se repartirán el precio, repartiendo igualmente el buey muerto. Pero si era notorio que el buey acorneaba desde tiempo atrás, y su dueño no le vigiló, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Si un hombre roba un buey o una oveja, y los mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey, y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón, sorprendido al perforar la pared, es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre. Mas si esto sucede salido ya el sol, su sangre será vengada. Debe restituir. Si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. Si lo robado, sea buey, asno u oveja, fuera hallado vivo en su poder, restituirá el doble. Si un hombre causa daño en un campo o en una viña, dejando suelto su ganado de modo que pazca en campo ajeno,
restituirá con lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. Si se declara un fuego y se incrementa con zarzales de modo que se abrasen las hacinas, la mies o el campo, el autor del incendio deberá resarcir el daño. Cuando un hombre dé a otro dinero o utensilios en depósito para que se lo guarde, y son robados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, restituirá el doble. Pero si no es hallado, el dueño de la casa se presentará ante Dios para declarar que no ha puesto su mano sobre los bienes de su prójimo. En todo caso delictivo, ya se trate de buey, asno, oveja, ropa o de cualquier cosa desaparecida de la que uno diga, es esto, la causa de ambos se llevará ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable restituirá el doble a su prójimo. Si un hombre entrega a otro un asno, buey, oveja o cualquier otro animal para su custodia, y estos mueren o sufren daño o son robados sin que nadie lo vea, mediará entre los dos el juramento de Yahvé para atestiguar que el depositario no ha puesto su mano sobre la hacienda de su prójimo. El dueño tomará lo que quede y el otro no tendrá que restituir. Pero si el animal le ha sido robado estando él cerca, restituirá a su dueño. Si el animal ha sido despedazado, que traiga como testimonio los despojos y no tendrá que restituir. Si un hombre pide a otro que le preste un ganado y éste sufre un daño o muere en ausencia de su dueño, tendrá que restituir. Si estaba presente su dueño, nada se restituirá. Si lo había alquilado, el dueño recibirá el precio del alquiler. Si un hombre seduce a una virgen, no desposada, y se acuesta con ella, le pagará la dote y la tomará por mujer. Y si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. A la hechicera no la dejarás con vida. Todo el que peque con bestia, morirá. El que ofrece sacrificios a otros dioses, será entregado al anatema. No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No vejarás a viuda ni a huérfano. Si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigiréis interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir? Si no, clamará a mí, y yo le oiré, porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al principal de tu pueblo. No tardarás en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo has de hacer con el de tus vacas y ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º me lo darás. Hombres santos seréis para mí. No comáis la carne despedazada por una fiera en el campo. Echadsela a los perros. No levantes testimonio falso, ni ayudes al malvado dando testimonio injusto. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. Tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo llevarás. Si ves caído bajo la carga el asno del que te aborrece, no rehuses tu ayuda. Acude a ayudarle. No tuerzas el derecho de tu pobre en su pleito. Aléjate de causas mentirosas. No quites la vida al inocente y justo, y no absuelvas al malvado. No recibas regalos, porque el regalo ciega a los perspicaces y pervierte las causas justas. No oprimas al forastero. Ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al 7º la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos, y el 7º descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Guardad todo lo que os he dicho. No invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga en vuestra boca. 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos, como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahvé, el Señor. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan fermentado, ni guardarás hasta el día siguiente la grasa de mi fiesta. Llevarás a la casa de Yahvé
tu Dios, las mejores primicias de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Portate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los gibitas y de los jebuseos. Y yo los exterminaré. No te mostrarás ante sus dioses, ni les darás culto, ni imitarás su conducta. Al contrario, los destruirás por completo y romperás sus estelas. Vosotros daréis culto a Yahvé, vuestro Dios. Yo bendeciré tu pan y tu agua, y apartaré de ti las enfermedades. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril. Y colmaré el número de tus días. Sembraré delante de ti mi terror. Llenaré de turbación a todos los pueblos donde llegues, y haré que todos tus enemigos huyan ante ti. Enviaré avispas delante de ti que ahuyentarán de tu presencia al jibita, al cananeo y al hitita. No les expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra se multipliquen contra ti las fieras del campo. Les expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Y fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, pues entregaré en tus manos a los habitantes del país para que los arrojes de tu presencia. No hagas pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses caerías en un lazo. Dijo a Moisés: Sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel. Os postraréis desde lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé, ellos no se acercarán. Tampoco el pueblo subirá con ellos. Vino, pues, Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una voz: Cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y, levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes, de los israelitas, que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo, dijo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. No extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron. Dijo Yahvé a Moisés: Sube hasta mí, al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos: Esperadnos aquí que volvamos a vosotros. Ahí quedan con vosotros Aarón y Hur, el que tenga alguna cuestión que recurra a ellos. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Yahvé habló a Moisés diciendo: Di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. De ellos reservaréis lo siguiente: oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro,
que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia, que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Harás asimismo uno propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás, además, 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Harás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, 1 de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también en torno de ella un reborde de 1 palma de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. Le harás 4 anillas de oro, y pondrás las anillas en los 4 ángulos correspondientes a sus 4 pies. Estarán las anillas junto al reborde, para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Harás también las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones. De oro puro los harás. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo. Sus cálices, corolas y flores, formarán un cuerpo con él. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 del otro. El primer brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. También el segundo brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor, y así los 6 brazos que salen del candelabro. En el mismo candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y sus flores. Una corola debajo de los 2 primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro, una corola debajo de los 2 siguientes y una corola debajo de los 2 últimos brazos. Así con los 6 brazos que salen del candelabro. Las corolas y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo ello formará un cuerpo de oro puro macizo. Harás sus 7 lámparas que colocarás encima de manera que den luz al frente. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. Fíjate para que lo hagas según los modelos que te han sido mostrados en el monte. Harás la morada con 10 tapices, de lino fino torzal, de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán las mismas medidas. 5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie, y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices, para que la morada forme un espacio único. Tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza será de 30 codos, de 4 la anchura. Las 11 piezas tendrán las mismas medidas. Juntarás 5 piezas en una parte y 6 en la otra y doblarás la 6ª pieza ante la fachada de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. Como las piezas de la tienda exceden en amplitud, harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. Lo que excede en longitud de las piezas de la tienda, un codo por cada lado, se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y a otro, para cubrirla. También harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y encima otro toldo de cueros finos. También harás para la morada tableros de madera de acacia, y los pondrás de pie.
Cada tablero tendrá 10 codos de largo y codo y medio de ancho. Tendrá además 2 espigas paralelas. Harás lo mismo para todos los tableros de la morada. Pondrás 20 de los tableros en el flanco del Negev hacia el sur. Harás 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. 2 basas debajo de un tablero para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablero para sus 2 espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, otros 20 tableros, con sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de un tablero y 2 basas debajo de otro tablero. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, harás 6 tableros, y para los ángulos de la morada, en su parte posterior, 2 más, que estarán unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así se hará con los 2 tableros destinados a los 2 ángulos. Serán, pues, 8 tableros con sus basas de plata, 16 basas, 2 debajo del otro tablero. Harás, además, 5 travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada, 5 travesaños para los tableros del otro flanco, y 5 travesaños para los tableros de la parte posterior de la morada, hacia el occidente. El travesaño central pasará a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. Erigirás la morada según la norma que te ha sido mostrada en el monte. Harás un velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. Bordarás en él unos querubines. Lo colgarás de 4 postes de acacia, revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches, y allá, detrás del velo, llevarás el arca del testimonio, y el velo os servirá para separar el santo del santo de los santos. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el santo de los santos. Fuera del velo colocarás la mesa, y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal, labor de recamador. Para la cortina harás 5 postes de acacia, que revestirás de oro. Sus ganchos serán también de oro, y fundirás para ellos 5 basas de bronce. Harás el altar de madera de acacia de 5 codos de largo y 5 de ancho. Será cuadrado y tendrá 3 codos de alto. Harás sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos, que formarán un cuerpo con él. Lo revestirás de bronce. Le harás ceniceros para la grasa incinerada, badiles y acetres, tenedores y braseros. Fundirás de bronce todos estos utensilios. Fabricarás para él una rejilla de bronce, en forma de red, y en los 4 extremos de la red fijarás 4 anillas de bronce. La colocarás bajo la cornisa inferior del altar, de modo que llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Harás varales para el altar, varales de madera de acacia, que revestirás de bronce. Para transportar el altar, se pasarán estos varales por las anillas de ambos lados del altar. Harás el altar hueco, de paneles. Conforme a lo que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. También harás el atrio de la morada. Del lado del Negev, hacia el sur, el atrio tendrá un cortinaje de lino fino torzal, en una longitud de 100 codos a uno de los lados. Sus 20 postes descansarán sobre 20 basas de bronce. Sus ganchos y varillas serán de plata. A lo largo del lado septentrional habrá igualmente un cortinaje en una longitud de 100 codos, con sus 20 postes que descansarán sobre 20 basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas serán de plata. A lo ancho del atrio, por el lado occidental, habrá un cortinaje de 50 codos. Sus postes serán 10, y 10 igualmente las basas en que descansarán. La anchura del atrio, al este, al oriente, será de 50 codos. 15 codos tendrá el cortinaje de un lado, con sus 3 postes y sus 3 basas. Por el otro lado, otro cortinaje de 15 codos, con sus 3 postes y sus 3 basas. La puerta del atrio tendrá un tapiz de 20 codos, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal, labor de recamador. Tendrá 4 postes y 4 basas. Todos los postes que rodean al atrio tendrán varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Todo de lino fino torzal y con sus basas de bronce. Todos los utensilios de la morada para toda clase de servicios, con todo su clavazón y toda la clavazón del atrio, serán de bronce.
Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana en tienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas. Manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón, con sus hijos, para que ejerza mi sacerdocio. Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Harás para Aarón, tu hermano, vestiduras sagradas, que le dé majestad y esplendor. Hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para que sea consagrado sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán, pues, a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torfal. Se le pondrán 2 hombreras y se fijará por sus 2 extremos. La cinta con que se ciñe el efod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torfal. Tomarás 2 piedras de ónice, sobre las cuales grabarás los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los 6 restantes en la otra, por orden de nacimiento. Como se tallan las piedras y se graban los sellos, así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás engarzar en engastes de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel. Y así llevará Aarón sus nombres sobre sus 2 hombros para recuerdo delante de Yahvé. Harás engarces de oro, y también 2 cadenillas de oro puro. Las harás trenzadas a manera de cordones, y fijarás las cadenillas trenzadas en los engarces. Bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino torfal. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y otro de ancho. Lo llenarás de pedrería, poniendo 4 filas de piedras. En la primera fila, un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila, un ópalo, un ágata y una amatista. En la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12 como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. Y harás también para el pectoral 2 anillas de oro que fijarás en sus 2 extremos. Pasarás los 2 cordones de oro por las 2 anillas, en los extremos del pectoral. Unirás los 2 extremos de los 2 cordones a los 2 engarces, y los fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod. Harás otras 2 anillas de oro que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. Harás otras 2 anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, por delante, cerca de su unión encima de la cinta del efod. Sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del efod, con un cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede sobre la cinta del efod y no se desprenda del efod. Así llevará Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel, en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará a Aarón constantemente sobre su corazón, delante de Yahvé, el oráculo de los hijos de Israel. Tejerás el manto del efod, todo el de púrpura violeta. Habrá en su centro una abertura para la cabeza. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.